La curiosidad mató al gato. Hoy no vamos a matar al gato, pero vamos a ser curiosos. Así que, vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por su cerebro, por sus oídos, se queda en su cerebro y se guarda en su corazón. Pláticas del colectivo. Otra vez falló. Perdón, Beto, no es nada contra... No soy gatofóbico, nada de eso. No es mi mascota preferida, lo sé, pero el refrán ya existía, ¿eh? Yo nací, ya existía el refrán, ¿eh? Sí, yo dije, empezamos rudísimo, pero Sí, está no. bien. Yo no quería hacer rituales, pero de acuerdo. No, ningún animal fue lastimado en este podcast. Sí, eso esperamos. Solamente unos pollos, ellos sí, porque creo que hubo alitas antes de llegar. Pero solamente creo. Pero no fueron para ningún ritual. Bueno, solo para... Sí, para el Sí. ritual de comer diario. Exactamente, sí. Bueno, sí, como lo pueden ver, nuevamente estamos con Beto. Y porque la vez pasada nos quedamos con ganas de platicar más. Sí. Y dijimos que había segunda parte. Avisamos que había segunda parte. Sí, Y- se notó que nos quedaba una segunda parte. Sí. Y yo creo que hoy sí nos vamos a tratar de extender un poquito más. Espero que hoy sí resolvamos más dudas, por favor. O nos Sí. quedemos con más. ¿Qué va a pasar? No, espero que resolvamos todas las dudas que se puedan. Creo que sí que se quedó un poquito abierta la vez pasada. No creo, porque todavía no me han dicho qué es lo que le pasaba a Lupita, dónde está la cadenita. Que Y- también pueden ser cosas paranormales esa parte. No sé si hayan visto en las redes un cuate que se dedica a armar como que estos universos Los icebergs, ¿no? paralelos, Oh. en donde por ejemplo va conectando, ¿no? Que Lupita pues sea el hija de la Chona La y de hija de Sergio la el Chona, Bailador, Sergio el Bailador. ¿no? Entonces va armando todo como un universo paralelo en donde va explicando cómo se van conectando esos puntos, que resulta interesante porque finalmente pues pudiera ser, Sí. ¿no? Esta parte de los multiversos, ¿por qué no? Exactamente. Ok, bueno, suena raro, pero creo que sí. Ok, pero bueno, dejemos dar A la ver. bienvenida oficial. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus ojos y oídos a través de estos archivos videográficos que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Hoy grabando directamente en vivo desde el pueblo mágico de Metepec. De Cucules el Mareche y de Tecalitlan los hombres. Los ovnis. También. Ok. Se escucha así, Mike. Sale, pues. Ahora sí, entramos en materia con lo que Sí. nos quedamos en el podcast pasado, que era esta otra parte de las actividades paranormales, que era la parapsicología, ¿no? Ujú. Y nos explicabas que era justamente esta parte de, pues no sé si el estudio por parte de los profesionistas o profesionales de la materia, tratando de darle esta explicación y pues este aterrizaje científico hasta cierto punto, ¿no? Sí, justamente traigo una definición como muy, muy sencilla. Se las comparto. La parapsicología es la rama de la psicología que investiga los fenómenos que parecen ir más allá de las capacidades normales de la mente humana. ¿Solamente la psicología? Pues entra dentro de la psicología, pero seguramente si nos vamos un poquito más allá hacia la parte de la sociología, de la antropología, creo que también podría llegar a tener un poco ahí, ¿no? Pero tú eres un poquito más experta en eso. Pues sí, al final de cuentas es buscar explicaciones a hechos y sucesos. Ujú. Que bien pueden ser producto de la mente humana. Y como sabemos, todo lo que el hombre crea, todo lo que el hombre genera, pues es parte de su Pero- entorno, de su cultura. Entonces hay que ver. Pero creo que hay un punto importante, porque si lo vamos a analizar desde el punto de vista científico, hay algo que en la escuela me enseñaron que era el método científico, ¿no? Exactamente. Y dentro de ese método científico, una de las líneas o pautas para poder llegar a una hipótesis o a la verificación de De una la hipótesis es que se pueda experimentar. Y para poder experimentarlo, tenemos que tener la capacidad de recrearlo. Exactamente, Y creo que ser ahí es donde repetitivo. la ciencia choca con este tipo de fenómenos o actividades paranormales,
porque no es tan sencillo poderlas reproducir o experimentar o estudiar en ese momento. Exactamente, y por eso, y qué bueno que lo platicas, lo traigo justamente aquí, ¿no? Empezamos primero siempre con experimentos de laboratorio, como tú bien dices, es repetitivo, esto que les comentaba la semana pasada de las tarjetas, ¿no? Sí, Se hace a diferentes personas, tienes como tu grupo de control, y ahí vamos viendo qué tan, aleatorio o no aleatorio es, ¿no? Qué tan comprobable o no comprobable es. Sí, porque al final de cuentas el método científico busca eso, ¿no? Tener datos exactos, ¿no? O lo Pruebas más exactas exactos, ajá. que permitan decir, o sea, sí o no. O sea, en la ciencia no hay puntos medios, ¿no? Es existe, no existe. Pero justamente llegamos a esta parte donde, ¿y qué pasa si existe, pero solo en la mente de la persona o solo en ciertas circunstancias? O cómo medirlo. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo hace años, en mis épocas sonideras, no, más bien cuando yo entré aquí al TEC, había un compañero que estaba muy metido en estas cuestiones de los fenómenos y decía que él quería crear algo para poder escuchar en tiempo real los fenómenos de las voces de los fantasmas, ¿no? Tiene un nombrecito, se me fue ahorita. Psicofonías. Las Psicofonías, psicofonías, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, porque, dice, si finalmente hay un aparato que lo está registrando, lo está grabando, pues debe de haber una posibilidad de poderlo escuchar en vivo, ¿no? Y poder entablar como que esa comunicación. Y en ese entonces se me hizo una idea medio interesante, bastante locochona, pero ya ahorita que estamos tocando estos temas, yo digo, pues sí, puede ser. Pero es muy curioso, unos clips, porque no es documental, de un estandopero, Matt Rife, no sé si lo ubican. No, todavía Bueno, no. les platico, es muy bueno. Él lo que hace justamente, o más bien, él compró la mansión de los Warren Ah, ok. Ok. y con Y todo su nosotros, museo ok. dentro de, ¿no? Sí, sí, Y sí. bueno, fue polémico y todo este show, sobre todo sí supieron, ¿no? Que se llevaron como a esta Annabelle como de tour y todo ese Sí. show. Y hace unas semanas hace un experimento de él en el sótano donde está como el museo de los Warren. Ujú. Empiezan a hacer preguntas. Él es Matt Rife, está ahí. Otro influencer también está dictando las preguntas. Tienen diferentes micrófonos. Un micrófono no capta nada, pero otro capta ciertas voces, ¿no? Ujú. Ciertas respuestas coherentes a las preguntas que se hace. Wow. Ok. Está bien interesante, si pueden buscarlo. Sí, porque finalmente también dentro de la ciencia, incluso nosotros en antropología nos dicen, ¿no? Lo que no se puede contar se describe. Entonces, justamente creo que con estos sucesos, estos fenómenos, a lo mejor no puedes cuantificar datos, pero sí los puedes cualificar en decir, sentí esto, pasó esto, sucedió en este momento, ¿no? Ay, perdóname, Sí. perdóname. Sí, sí, sí. Es que me sentía muy invadida. Es que si no, no se oye. Perdón, entonces les decía, ¿no? O sea, también está la parte de que no solamente es cuantificar, es cualificar, ¿no? Decir qué siento, qué sensaciones me generó, que a veces para algunas ciencias muy exactas o que se jactan de muy exactas no, es que eso no es científico porque va a depender de cada persona, ¿no? Pero al final de cuentas cada individuo pues tiene la capacidad de describir sus sensaciones, sus emociones y eso no lo podemos discutir. Claro. Y justamente hace rato en terapia y para esta anécdota que les traigo pedí permiso, porque Sí. sí es de un paciente. Incluso mi paciente me dijo, no tengo tema que digas mi nombre. Ok. Les platico rapidísimo la historia porque ya saben que el chismecito me acabó el tiempo. ¿No? Bueno, el chiste es que ahora 2 de noviembre fue el segundo año para ir a ver a su mamá. Hace 6 meses, Evelyn, mi paciente, dejó un cuadrito de lienzo de tela, con dibujo de 2 elefantitos, para justamente su mamá, y la dejó justamente ahí en la tumba. Y pasaron 6 meses donde un lienzo a la intemperie, y está lloviendo, está el clima, está el deterioro por el polvo, Va y a degradarse. exactamente, ¿pero qué crees? Estaba intacto. Ah, caray. Ajá, y entonces esto a lo que voy es, muchas veces nosotros tenemos como paranormal es igual a miedo. Ajá. Y Sí. no, Sí. creo que este caso es algo como algo bonito, ¿no? Por lo menos ella lo tomó como fue un regalo que yo le di a mi mamá. Y mi mamá, donde quiera que esté, lo cuidó durante 6 meses y no tenía ni siquiera polvo.
Perdón, Evelyn, no conozco a tu mamá, pero yo creo que tu mamá es de las que tenía las vitrinas llenas de muñequitos. En serio, ¿eh? Puede ser. puede Bien ser. cuidado todo, Y un montón ¿no? de carpetas por aquí y por allá. Fíjate que- Creo que sí. Bueno, lo que dices es Bueno, ahondando un poquito, ¿contaría como fenómeno paranormal los amigos imaginarios? Híjole. Ocurre mucho en infancia, si hay poca gente que sigue teniendo sus amigos imaginarios en edades adultas, ¿no? Pero llega a ocurrir. Creo que ¿Cuentan como paranormales? yo creo que debe haber como ciertos parámetros donde es parte de la misma psique humana, de esta necesidad de búsqueda de un compañero, porque es muy, muy normal que tengan, pero ya que sea que los escuchen, que los vean, ¿no? Creo que sí es como esta línea delgada entre la psicología y lo que entra ya en la metafísica o en la parapsicología. Sí, porque al final de cuentas a veces hay niños que sí te describen tal cual a alguien y dices, ¿no? O sea, creo sí, que sí, le ponen sí, nombre, hombre, apellido, ajá. edad, todo, dónde porque vivía. al final de cuentas creo que esta anécdota la platiqué, ¿no? De que cuando mi sobrina era pequeñita, ella decía que estaba jugando con una niña y te decía, aquí está la niña, ¿qué no la ves? Y tú, no la veo, ¿no? Y yo así de... Pero coincidió que justamente en esa recámara en la que ella estaba jugando, ahí vivió una primita que falleció siendo una bebé, ¿no? Entonces de repente fue así como que... y ella tenía una muñeca que había sido de esta primita. Entonces fue así como que, creo que le voy a quitar la muñeca. Sí, Puede ser. y es que son ese tipo de experiencias. Yo tengo una bien interesante y a ver ustedes díganme, paranormal, coincidencia, no sé, ADN incluso. No sé si he platicado en este podcast que a mi mamá la trasplantaron de riñón. ¿No? No. ¿No? Bueno, No, les platico ok. rapidísimo. Antes de la pandemia, mi mamá la trasplantan de riñón. Justamente cuando ella está dormida en esta operación, ella empezó a soñar, lo manejó como soñar, a ver personas que estaban muy tristes y que ella no conocía, ¿no? Y algo dentro de ella, una vez que despertó, ella sabía y está segura hasta la fecha de que son los familiares del trasplantante. Ok. ¿Qué Que, opinan? que yo creo que, bueno, se han documentado casos por parte de algunos hospitales, sobre todo particulares, en donde justamente llevan el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y ellos, algunos de ellos empiezan a soñar con personas o se las llegan a encontrar así y sienten esa cercanía, esa familiaridad con la Hola, persona. Pero hasta mucho después, porque se supone que pues ellos no les pueden decir quién es el Exactamente. Sí, por donador, protocolo. ¿no? Exacto. Pero por parte de ellos pues van investigando y resulta que sí, o sea, eran parte o era la mamá, o era la familia, o inclusive llegan a tener sensaciones de la persona, o sea, como que recuerdos o sueños de la Ujú. persona que les donó el órgano. Que yo creo que al final de cuentas, pues el órgano sí es una materia, pero también trabaja con energía. Entonces, yo creo que parte de, La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. pues Entonces, sí, o bueno, sea, pero a ver, ¿qué tanto eres tú ¿y qué tanto eres y otro? qué tanto eres ese pensamiento? Porque está la teoría de que pues en 7 años tus moléculas han cambiado por completo, ¿no? Ujú. Tú no eres materialmente, Ya no eres el ya mismo. no eres el mismo, Exacto, ajá. pero sigue alguna psique de tu pensamiento de tu Entonces, es que persona, ahí ¿no? entra la parte, yo creo que es a lo que muchos describen como el alma. Porque Ajá. recordemos que, o sea, tienes un cuerpo físico que trabaja con Sí. energía. Ujú. ¿No? ¿De dónde viene esa energía? Pues de los alimentos, de lo que comes, de lo que tomas. Entonces, pero además tiene que haber algún propósito para ese cuerpo, según yo, ¿no? Entonces hay una parte en donde, si le podemos dar definición a esta parte del alma o el espíritu, pues esta parte que no ves, pero que tiene como que la esencia de la persona, ¿no? Entonces, de ahí también se desprenden muchas teorías, el hecho de decir, cuando reencarnan, o sea, recargan el alma en otro cuerpo, ¿no? Pero sí Sí. trae todos los recuerdos. O esta parte de los viajes astrales, ¿no? Que te desprendes de tu cuerpo, te das un rol por el universo y regresas, ¿no? A ocupar el mismo cuerpo. ¡Oh! Más loca la teoría todavía. Extraterrestres que ocupan cuerpos. Que son seres que viven en otras frecuencias Sí. y que pueden habitar cuerpos humanos por cierto tiempo. A los que puede ser las posesiones. Bueno, una más acercada y yo creo que un poco más religiosa, pues Halloween.
Halloween tiene esta sensación, más allá de ahora hacer la fiesta, la pachanga, algunas de las historias que yo en un momento escuché que decían, ¿por qué pelucean a Halloween, no? Si es algo muy parecido o es prácticamente lo mismo que ustedes celebran. Halloween se abren las puertas, dice, y regresan gente buena, gente mala, monstruos, ángeles. Dice, el problema es que como llegan monstruos, se van los monstruos, pero llega una familia de monstruos, se va una familia de monstruos. Entonces, muchas veces confunden a los pequeños que andan en la calle o la gente que anda afuera por necesidad, porque lo que tiene que hacer, dice, y se llevan a esas personas, dice, se llevan sus almas, dice, por eso es que se disfrazan, para que no las confundan o se las coman, dice, por eso se disfrazan, para Sí, 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 engañar ok, al ajá. espíritu, Claro. a la muerte, dice, porque simplemente es eso, simplemente no están celebrando, están haciendo una fiesta, una mofa, ¿no? Dice, es un símbolo de protección. Ok, Dice, pero y ahora todo esto que estamos aquí teorizando y lanzando ideas aquí, ¿cómo es que surge esta parte de estudiarlo? O sea, digo, entiendo la necesidad de querer estudiarlo y entenderlo, sí. Pero ¿de dónde partes? Por decir, o sea, por ejemplo, ¿cómo estudias un fenómeno de los fantasmas, no? O sea, ¿cómo desarrollas tu método científico para Ah, poder? justo, nos fuimos quién sabe a dónde, Sí. ¿no? Que como les platicaba, primero está la parte de los experimentos de laboratorio, ¿no? Después está la parte de investigación de campo, lo que hemos visto tanto en muchas películas, en muchas historias, que son antes salían personas... los domingos todo, ¿eh? Sigue saliendo los domingos en la tele, ¿no? Ok. ¿Cuál? Sí, los estos de para extra normal. Ah, ya, Sí, ok, claro, ajá, claro. sí. Pero más allá eso es como la visita de lugares que supuestamente están embrujados y es la utilización de mediciones de temperatura, campos electromagnéticos, grabaciones de audio, perdón, todas estas fluctuaciones que pueden llegar a aparecer dentro de algo que ya es totalmente usado, estamos aquí grabando, ¿no? Ujú. Entonces, que de repente escuchamos un sonido acá, que se mueve toda esta parte y hay un montonal de evidencia de cosas que pasan al mismo tiempo, y eso creo que siempre tiene que ser importante, no descartar todo lo que es como broma, fantoche, Claro, ¿no? porque, por ejemplo, hay muchas grabaciones que se hacen de noche, ¿no? Con las cámaras de visión nocturna, pero bueno, más o menos, explicándoles más o menos a los que no tengan mucho contexto de las cámaras necesitan luz para poder grabar la información. Entonces, entre menos luz, pues es menos información, ¿no? Ok, ¿qué es lo que hacen las cámaras de visión nocturna? Pues obviamente lanzar, bueno, las profesionales, luces infrarrojas que rebotan y el sensor capta esas luces infrarrojas y digamos que las pone en un... La representa. Las representa, ¿no? En colores que nosotros podemos determinar. Okay. Pero el detalle es que a veces, pues por cualquier cosa, esas luces, esas ondas, se pueden llegar a distorsionar. Y ahí entra un fenómeno que no sé cómo se llame, pero es de que el hombre tiende a ver en ciertas formas, figuras, luces, sombras, algo familiar, rostros, qué sé yo, algo conocido. Si ¿no? no me recuerdo es pareidolia. Por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es si el fenómeno o qué tanto es que esa manchita que se grabó en la cámara se parece a una cara? Y es lo que yo siempre platico, sobre todo a mis pacientes más chiquitos, de que vi un monstruo, vi todo ese show. Sí. Es la parte de, vamos a entrar ahora en algo que se llama sugestión. Ok. ¿No? A todos nos ha pasado. Yo me acuerdo perfecto cuando en la tele pasaban esta película de aracnofobia, no me acuerdo, no sé si la ven. Oh, Sí. sí, sí, sí. Luego nos empieza a picar la cabeza, ¿no? Con la película Sí. de aracnofobia. Eso es justamente la sugestión. Yo estoy viendo, yo estoy pensando y ahora hay arañas por todas partes, ¿no? O, La sensación de que se me están trepando. mira, yo no voy a ser bien sincero, yo cuando voy al cine, cuando estoy viendo una película de terror, empiezo sentado así y acabo sentado con los dos pies arriba porque siento que un monstruo me va a jalar las patas, ¿no? Eso es Sí, pues, sugestión. sí. Yo llevo mi cobijita y me meto abajo de la cobija. Sí, quién sabe por qué las cobijas nos protegen de los monstruos, ¿no? Pero Sí, sí, también. Pero bueno, esta parte de qué tanto conviene, ¿no? Qué tanto es la información real, lo que está sucediendo, Claro. ¿no? Y qué tanto es la percepción que yo tengo. Ahora, es cierto, hay muchos videos que por esta cuestión pues sí, de la fama, de todo eso, es que aquí pasó algo y hasta lo encierran en circulito, ¿no? Y yo no veo nada, o sea, ¿no?
Pero hay gente que sí, le dice, mira, ¿ya viste el delfín que está aquí nadando? Y yo, sí, o sea, ya le estás metiendo una idea a la persona de qué es lo que tiene que ver. Ada captada Claro. en video. Y es un mosco nomás. Pasó. Puede ser. No, y justamente esa es la otra forma de comprobación, ¿no? Es el análisis psicológico. Y como lo platicábamos la sesión anterior, ¿no? Es siempre debe haber acompañamiento de varias personas que regulan justamente los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en la última película de El Conjuro, ahí te dice cómo había un señor de seguridad, uno de cámaras, estaba la medium, estaba un padrecito, ¿no? Estaba un sacerdote. Entonces, sí es como acompañarlo para que si yo, simple mortal, según yo vi una sombra, la otra persona que tiene otro punto de vista, que tiene otros estudios, te diga, ok, sí, yo también vi la sombra, o no, sabes que fue la cortina, o fue el coche que pasó, todo ese tipo de cosillas, ¿no? Justamente acabas de mencionar un elemento que creo que en los experimentos o en todos estos procesos de investigación paranormales a veces son muy utilizados, ¿no? Esta parte de las personas que establecen el vínculo entre los, pues sí, entre los niveles, los mundos, ¿no? Entre que si los vivos, los muertos, los mediums, todas estas personas, los videntes, o sea, todas esas personas que tienen esa sensibilidad o esa disponibilidad, siempre es como que común escuchar que, pues es que el medium estaba ahí, ¿no? O ver en películas y esto, pero porque son personas que tienen esa sensibilidad o esa habilidad y que justamente dices, ¿no? O sea, que yo simple mortal, si yo digo, no, es que ahí hay alguien, tal vez ella diga, es tu imaginación, ¿no? O empiece a definir, o sea, así de, ok, puedo percibir una presencia o algo y ya de ahí partir a lo que los otros ven. Y al mismo tiempo es tan fácil influenciar a la mente humana. Sí. Por ejemplo, imaginemos esto, vamos con un supuesto medium chamán y el chamán te dice, ok, yo veo que tú vas a morir, no sé, atropellado por un coche rojo. Por naturaleza, cada vez que es coche rojo te vas a cuidar, ¿no? Sí, Entonces, sí. ya te lo influenciaste completamente, ¿no? Y entonces es como, gracias chamán, tenías razón, nunca... Y esta idea que surge, ahorita que estamos diciendo esto, con las artes adivinatorias, ¿no? Los que leen la mano, los que leen el café, toda esa parte, también pudiera entrar en esa parte de poder analizar o de poder llevar un estudio, porque a la gente que le leen la mano, la carta, el café, el cigarro, lo que sea, pues juran y perjuran que sí les funciona, ¿no? Entonces, ¿qué tanta parte hay de eso de que se cree? Que cómo cómo pudiéramos, no sé, llevar como que un registro de a ver si es cierto, ¿no? De, a ver, no sé, de 1000 personas que tienen esta línea hasta aquí, las 1000 personas se murieron a la corta edad, ¿no? Entonces quiere decir que sí, efectivamente, ¿no? Hay un registro en el Cuantificar cuerpo. aciertos y errores. Ajá. Bueno, es que también esa parte de... ocurre mucho en la televisión con los que dicen cada año, este año un famoso grande va a morir, ¿no? Bueno, sí. es lo más común. Sí. Digo, pero si le fallan, pues nadie se acuerda. Si la acierta, no, es Buenísimo. el buenísimo, es el mero mero, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un mundo de casualidades. Por ejemplo, no sé si sabían de este jugador de fútbol que no me voy a meter en problemas. Tú dilo. Es que no me acuerdo si ahorita está en Pumas o no. Ahí lo Ah, editas se en acaba este de ir, momento. se acaba de ir. Porque le robaron un perrito en Ah, Querétaro. sí, justamente estábamos hablando de Aaron Ramsey, ¿no? Aaron Ramsey. Él tenía esta fama. Cada vez que metía gol, alguien se moría. 3 famosos se morían. Entonces, sí son esas casualidades que ya van más allá de la estadística, ¿no? 3 de Ajá. 3. Porque él sí tiene una estadística y es una estadística que lo comprobaría. Bueno, por ejemplo, no vamos tan lejos. Aquí en Metepec está la creencia popular en todo Metepec de que cuando alguien se muere de a dos. Siempre se van con acompañaditos. Oye, sí. ¿Sí o no? Sí, conozco un par. Ajá. Sí, y bueno, mucho y eso, y que no le falte tierra porque si no se lleva otro. Ajá, sí, también. Sí, Pero- entonces, adelante. Perdón, sí. Ahorita que justamente decían de las artes adivinatorias y todo este show, a mí me pasó algo bien curioso. A mí me regalaron ahora en pandemia un mazo de tarot Ujú. y yo dije, gracias, te lo recibo. No creo en esto, pero una lectura agradable, ¿no? Ujú. Y lo empecé a leer y fue como, ok, entiendo cómo podría funcionar, pero sigo sin creer.
Y la misma vida fue con la que me empezó a llevar como a meterme más al tarot. Súper chistoso y bien orgánico de que mis amigos ¿tienes un tarot? ¿Me lo lees? Y yo como, sí, pero pues no creo en ello. Pero estaba cañón lo mucho que le atinaba o que era acertado, ¿no? En un principio fue como, bueno, pues son un montonal de cartas que tienen una verdad que la mayoría de nosotros nos checa. Pero me empezaron a pasar cosas que no le doy explicación. Tres en específico. Una, con una de mis mejores amigas, le hice una lectura cuando yo estaba aprendiendo a hacer lectura. Salió una carta, si no mal recuerdo, era el 9 de espadas, que habla acerca de que hay un secreto que debe de ser develado para que todos estén en paz. Y nos pusimos a platicar acerca de esa carta y ella como, no, pues ni idea, ¿no? Yo no, pues ni idea. Y Yo estoy aprendiendo. nos quedamos con esa parte, ¿no? Yo me quedé con tal vez hice mal la tirada porque esta carta no tiene sentido y todas las demás sí. Corte A, 2 semanas después fue como, ya sé qué era la carta, ya sé cuál era el secreto, me estaban poniendo el cuerno y yo no sabía, ¿no? Esa es una. 2 semanitas después, la misma tirada, amiga diferente, la misma carta en el mismo lugar, ¿no? Y igual fue como, no, pues, ni idea que... ¿Qué le dijiste? Te están poniendo el cuerno, ¿eh? No, fíjate, eso hubiera sido lo fácil, pero eso ya lo sabíamos. No, pero fuera de Eso eso, no era mentira. 2 semanas después, fue como, ya sé que es la carta, estaba embarazada en ese momento y yo no sabía, ¿no? Entonces, son estas cositas que no lo entiendo. Y hubo una última que estuvo muy curiosa. Una persona igual me dijo, oye, ¿le puedo hacer una pregunta a tu tarot? Y yo, sí. ¿Me van a correr del trabajo? Y la carta salió como literalmente, te van a correr del trabajo. Casi, casi faltó que pusieran ahí su nombre, Ajá. ¿no? Y sí, efectivamente, 2 semanas después la corren del trabajo. Entonces o sea, son esas cosillas que dentro del mundo del tarot a mí me tienen impresionado porque ¿cómo supo? O sea, ¿cómo supo antes qué era lo que iba a pasar? Una simple carta, una simple pregunta, ¿no? A ver, me llamó la atención. Espérate. Le puedo preguntar a tu tarot, no a ti, porque tú dices que no. En ese decías, no creo. Ujú. Pero le dijiste a tu tarot, no a ti, a tu tarot. Pues al final de cuentas le preguntas al tarot, ¿no? Yo lo único que hago, soy la herramienta que elige las cartas, ¿no? Es a lo que yo iba a decir ahorita, porque, por ejemplo, ¿qué tanto es, como dices, que la carta se ubicó en cierta posición y demás, ¿no? Pero puede ser la carta o puede ser algo más que está allá afuera, que está moviendo los hilos, como las deidades griegas que movían los hilos de los dioses. las gorgonas estas. Ajá, ¿no? ¿Qué tanto es eso? Y que no sabemos que si realmente hay una fuerza externa que está diciendo como que en el ajedrez, no, a ver, tú mete para acá, tú para acá, pues acá. Y a los que llegan a contactar todo eso, sí, te va soltando pistitas, ¿no? Ahí te va una pista, tú ve armando lo demás. No sé, o sea, estaría bien interesante, pero básicamente lo que el tarot hace es, si tú estás viviendo tu vida de tal manera, eliges una carta, te dice qué es lo que va a pasar si sigues viviendo de esa manera, ¿no? Eso te da la chance de, a partir de ese momento, tú empezar a vivirlo de otra manera y ahí es donde cambia tu destino, si lo quieres llamar así, ¿no? Ok. Claro, bueno, sí, porque muchas personas creen que lo que sale es como que lo que va a Es ley. ocurrir, ¿no? O sea, Ajá, ya que tiene que suceder. exacto. Y no es como tan exacto así como de, sí, te vas a salir y vas a pisar a un perro, ¿no? No sé, es un poco más ambiguo. Yo siempre les digo, no le preguntes al tarot que traigo en la bolsa porque pues no te va a decir, ¿no? Ajá. Entonces te da una idea de lo que podría ocurrir. Pero es impresionantemente acertado. A mí me impresiona. Incluso alguna vez, con esto que justamente decías, de pregúntale al tarot, lo que empecé a hacer es como te doy la explicación, ten la baraja, yo nada más te interpreto. Y salía todavía más acertado. O sea, hacer instrumentos solamente. Pero también está, por ejemplo, estos elementos que ya, a lo mejor a veces de juego, pero... y yo creo que alguien lo jugó en la primaria, secundaria, ¿no? Esto de las ouijas, Sí, cierto. ¿no? O sea, que se moviera la cosa esa. O lo más chafa que podía haber, pero que se movía y que pegabas de gritos cuando ponías los lapiceros en forma de cruz, ¿no? Charlie. El Charlie. O sea, no, Sí, o sea, yo cierto. cuando iba en la secundaria estaba muy de moda el Charlie. Y recuerdo que unas amigas, unas compañeritas, en el taller que yo estaba, pues era taller de costura, ¿no? Entonces al fondo había un espacio donde había espejos. Y entonces estaban con su Charlie y se mueven los lapiceros y se truena un espejo y pues la gritadera, ¿no? Fue así, ¡ah! Y pues mi maestra muy enojada dijo, ¿para qué andan invocando espíritus, no? En vez de regañarlas por otra cosa, fue de, ¿para qué andan invocando espíritus? ¿Para qué se meten con lo que no conocen? Y tú sí de... Ese es un buen Ok. punto, ¿no? Meterte con lo que no conoces es
en cualquier cosa es complicado, ¿no? O Yo sea, digo que más bien como meterte sin protección. Porque Eso. meterte es como ir con las trabajadoras horizontales, ¿no? O sea, te vas a meter a un lugar que no conoces, que no sabes, pero tú quieres meterte por divertirte, porque quieres encontrar algo, ¿no? ajá. Pero si te vas a meter así y no llevas protección, pues obviamente te van a pegar algo. Igual yo creo que es acá, ¿no? En todo este mundo espiritual, ¿no? O sea, Me pasó, justamente me pasó, mi mamá tiene una amiga que está muy metida en todo ese show y cuando ella se enteró que yo leía el tarot, le dijo a mi mamá, dile a Beto que le invito a un cafecito, ¿no? Me invitó a un cafecito y justamente me platicó todo esto acerca de esas energías y cómo tengo que guardar mi tarot y cómo lo tengo que limpiar y por qué la importancia de volverlo a ordenar, ¿no? Entonces, sí es muy importante ahorita como todo está muy abierto, o sea, encontramos todo muy fácil, se nos hace muy fácil agarrar unas cartas y leer las cartas, comprar un tarot en, no sé, en los bazares del centro de Metepec y empezar a leer el tarot, ¿no? Pero sí tenemos que informarnos de todas estas energías residuales que se pueden quedar con nosotros, ¿no? Ya lo decía nuestra amiga Samara. Samara se dedica a dar masajes, ¿no? Y entonces justamente ella siempre que termina un masaje es así de, devuelvo lo que no es mío, me quedo con lo mío. O sea, ella cierra sus portales porque si al final de cuentas, al estar yo en contacto con las personas, no sé qué me pueda quedar. Y eso es ancestral. Por ejemplo, en la meditación, lo que hacemos con las manos son mudras. El mudra más conocido es este, ¿no? Ujú. Esto significa algo energéticamente. Esto significa, entran 3 puntos energéticos a mi cuerpo, reciclo dos, salen 3 energéticos de mi cuerpo, ¿no? Entonces, toda esta parte de la energía se ha utilizado desde hace mucho. No, por ejemplo, yo ahorita sin querer, porque nace natural, estoy haciendo este mudra. Este mudra es de concentración, es de estar regulando justamente tu energía. Si ustedes ven, y no me estoy comparando con Cristiano Ronaldo, obviamente, pero si ven justamente cuando Cristiano Ronaldo está dando conferencias, también hace este mudra, ¿no? Entonces, y es algo muy curioso. Ahorita yo viendo sus manos, ustedes están como haciendo esto, como muy cerquita de los puntos, y este punto que tienen aquí Ajá. Sí, sí, sí. también es como de concentración, eso es para y yo le quitar el decía, estrés. ok. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, todo eso funciona. E incluso hemos visto que en las películas, que las brujas lo que hacen para, no sé, maldecir o algo a las personas, lo voy a hacer como por allá, cámara no vean, los directo, hacen esto. Esto significa 3 puntos de energía negativa para ti y 2 para mí, para que sea como regulado toda esta parte de la Ok. energía. Ya, ok. Sí, porque también la posición de las manos, incluso en todas las prácticas y creencias, tiene que ver mucho, ¿no? O sea, Ujú. todas las prácticas te van a enseñar algún tipo de ritual donde las manos van a ser esenciales. Simplemente, o sea, en una misa ustedes vean a un sacerdote a la hora del Padre Nuestro, él eleva las manos, ¿no? Y la práctica dentro de la asamblea tendría que ser las demás personas con Pero- las manos aquí o abajo, ¿no? pero, y Porque fíjate, solo él es el que puede elevar las manos ajá. porque él es el que está representando Ujú. pues a Cristo en ese momento, ¿no? Entonces, Y pero esas cuestiones, yo creo que estas sí se pueden estudiar y se pueden medir, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo se puso mucho de moda estas cámaras que te fotografiaban el aura, ¿no? Entonces tú entrabas a tu cámara, no recuerdo qué nombre, uno medio raro, y te fotografiaban el aura, ¿no? Entonces ya salías con tu foto, con el colorcito. Y ya te decía, no, pues si es de color tal, es porque estás enfermo, tienes algo, te estás preocupado, lo que sea, ¿no? El punto máximo era cuando salía blanco, ¿no? El aura, ¿no? Pero bueno, digamos, se han creado instrumentos para poder, ahora, bueno, había personas que podían ver el aura o que pueden ver el aura, ahora hay instrumentos que se crearon con ese fin, con ese propósito, ¿no? De poder ver o poder representar o tener una evidencia de que si el aura existe o los colores del aura, ¿no? Hay una prueba para saber si nosotros podemos ver el aura de las personas. Se los puedo dejar de tarea. Hay personas que son mucho más sensibles y es más fácil. Hay personas que no tienen esa capacidad. Pero incluso tal vez ustedes pueden o podían. ¿Alguna vez no les pasó que cuando estaban en alguna clase y estaban esos pizarrones blancos y estaba la maestra exponiendo, veían como un halo de luz alrededor de las personas? Che. Esa es Laura. Ah. Oh. Yo decía que era mi miopía, pero... no, es el astigmatismo cuando ves Ah, ok. destellos. No, pero es que, bueno, pero yo sí
Sí, sobre todo, por ejemplo, también cuando hay mucho contraste, sí se alcanza a ver, Como un halo, ¿no? Ajá. Esa es la hora. Entonces, mira, sin querer, sin Mira. saber. Fíjate Mira, tú. fíjate tú, yo, Pero bueno, yo tan justamente- miope estoy que no. Traigo algunas explicaciones desde la parapsicología Ujú. de algunos A de los ver. fenómenos. Empezamos primero con lo más común, que son los fantasmas y las apariciones. Ujú. La parapsicología te dice que son energías residuales, no necesariamente almas, sino huellas de energía. Ok. Huellas de energía. Es decir, que nosotros, como vivimos en este mundo físico, pudiéramos dejar una huella energética. Creo que la forma más común... Creo que tengo una explicación. Yo asistía en un lugar donde se practicaba en un salón tal cual, un ejercicio. Practicábamos Kung Fu. Ajá. Y siempre decía nuestro sensei que él vivía a un costado. Ujú. Y decía, es que es la noche, yo sigo escuchando ruidos aquí. Se escuchan gritos, se escucha gente correr, se escucha todo eso. Dice, y lo entiendo. Dice, se trabaja mucha energía, desprenden mucha energía. Dice, ustedes emiten mucha energía al practicar todo esto. Dice, y se queda rebotando. Dice, hasta que acaba de rebotar, dice, es como esto se queda callado. Dice, y es difícil porque diario practican todo el mundo. O sea, y Exactamente. tenía varios grupos y sí, Ajá. o sea, diario era. Y lo más también común, que creo que ahora sí todos lo hemos escuchado, es lo que pasa en las escuelas, ¿no? La escuela Sí. está el Mi niño... escuela está estaba el sobre un adolescente. panteón. Y siempre algo pasaba con el conserje, ¿no? Sí, Aparte. sí, sí. Sí. No, pero justamente lo que observamos en las escuelas, incluso a mí me tocó vivirlo cuando yo trabajaba en una escuela, era esta energía residual. Y claro, pues al final de cuentas el niño, el adolescente, saca muchísima energía dentro del día y esa Yo energía hasta queda se en el huele. cuerpo. Ah, bueno, sí. Adolescentes, por favor. Ah. Báñense. Pero también No, tenemos... aunque se bañen, va a ser algo natural. Nomás cuídense. Claro. Y bueno, también tenemos afuera de los fantasmas y las apariciones tenemos los poltergeist. Recuerden que la diferencia entre un fantasma y un poltergeist es que el fantasma se puede ver, no se puede ver. Y el poltergeist es completamente invisible. Y bueno, el poltergeist es energía psíquica inconsciente liberada por el estrés, lo que platicabas justamente Sí, sí, la semana pasada, que los ¿no? poltergeist, bueno, eh, son generados, no es un ente. Por ejemplo, el fantasma podremos decir que es un ente que está pues vagando por ahí, algo así, ¿no? Y el poltergeist es un ente que se produce en ciertas situaciones, ¿no? Bajo estrés, presiones, Primera y Segunda Guerra Mundial habitaban por todos lados. Toda Europa estuvo llena de poltergeist. Exactamente. Entonces, es esta, como bien lo dije, de energía rebotando, ¿no? Ya sea que se quedó, ya sea que nosotros la producimos y no tenemos la menor idea que la estamos produciendo. Sí. Entonces funciona. Luego también está la telepatía y la clarividencia, que eso está bien interesante porque es comunicación no verbal entre mentes que se conectan muy fácil. No, hace ratito yo estaba con una amiga echando chismecito y estábamos hablando con miradas. O sea, una mirada significaba ya todo un mundo de Ajá, sí, palabras, sí, ¿no? sí. Entonces también mucho eso puede ser la parte de la telepatía y la clarividencia, Em- el hecho de que entendamos cómo están. Mi mamá practicaba mucho eso. Una mirada. Si yo le entendía cuando ya era ya, ¿eh? O sea, nomás me volteaba a ver y decía, mira, ven para acá, deja lo que estás haciendo, Pero siéntate y cállate. fíjate que este punto de la telepatía es justamente esa comunicación, porque pues, nosotros nos comunicamos a través bueno, en este momento a través del sonido, ¿no? Sí. Pero ¿qué es el sonido al final de cuentas? Son vibraciones que están en el aire, ¿no? Que el cerebro interpreta como un sonido. Ujú. Ok. Pero al final de cuentas son vibraciones. Entonces, ahora imagínate que nosotros solo estamos accediendo a cierto rango de vibraciones, que es la capacidad que tiene el oído, ¿no? De ciertas frecuencias. Pero todas las demás frecuencias que están fuera de nuestro espectro, pues pudieran estar siendo utilizadas por otros seres, ¿no? Para la comunicación. Entonces, de ahí a lo mejor esta parte de la telepatía, ¿no? De la información. O inclusive no solo como seres extraterrestres o lo que sea, sino los animales también, ¿no? O sea, esta parte de la comunicación que ellos se comunican y que no necesitan tener un lenguaje de 1000 y tantas palabras para poder comunicarse. Ya lo tenemos allá al gatito de Shrek. Con una Ojitos mirada. así. Con una mirada. mirada. Sí. Totalmente.
Claro, otra cosa que son como justamente explicaciones, vamos a hablar acerca de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Donde ya entran a lo mejor neurotransmisores, que es esto que decimos, vemos este La túnel de luz. luz, todo ese show, ahí es un proceso químico del cuerpo o del cerebro, ¿no? A ver, procesos cerca de la muerte. También cuentan, lo decíamos hace rato, estas sombras o estas personas que vienen a ver. Mi abuela nos contó antes de morir, su última visita en el hospital sí nos contó, dice, es que vino mi hermano, Familiares. familiares, Ajá. vino fulanito, Ok. vino gente, O niños, ¿no? vino gente del pueblo, dice, gente del pueblo, si tienen apenas para comer, poco va a venir hasta acá, ¿no? Esto Y que pasa con la gente que está por ajá, morir, con esta ¿no? gente, con la gente que está por Ajá, morir sí, y sí, está sí. consciente o es muy consciente de que pues está muy cerca la muerte, ¿no? Y empieza a ver estas Hay una teoría en donde dice familiares que o realmente personas. que al final de cuentas la decisión de morirse, o sea, trascender, está en ti, ¿no? Esa es lo que dice la teoría. O sea, tú decides irte o quedarte. Pero que si tú decides irte, vas a tener ayuda de gente que tú ayudaste en vida. Esa es la teoría, ¿no? O sea, que vienen, te echan la mano para pasar. Así como para los antiguas culturas prehispánicas ¿Los era el perros? perrito. ¿Ya? Exacto. Ahora son, bueno, para acá son familiares. Pero sí es muy común esta parte de estas actividades paranormales, el que la gente que está ya por morir tenga visiones de niños o de familiares o escucha, ¿no? Es que ya vino a verme tal persona. ¿Eso Claro. entraría en estas experiencias cercanas? Así es, también como estados alterados de la mente, también entra la parte de los neurotransmisores con el DMT. Yo tengo una, tío, no me pasó a mí, pero es de primera fuente, donde un conocido estaba justamente en coma, y él sin saber que estaba en coma, bueno, sí sabía, pero él no sabía que su primo también estaba en coma. Y él se veía a él mismo en una sala completamente blanca, como de un hospital, y él sabía que la persona que estaba al lado de él era su primo y se comunicaba con él. Y llegó un momento en el que el primo se levanta y le dice, ya me voy. El dueño de este lugar me está diciendo que ya me vaya. Y esta persona le dice, pues dile al señor que yo también me quiero ir. Y se va esta persona y regresa y como dice el señor, el dueño de esta casa, que tú todavía no te tienes que ir, que al rato va a ir, en un tiempo va a venir por ti, pero no. Cuando esta persona sale del coma, se entera que su hermano también estuvo, digo, su hermano, su primo también estuvo y que su primo falleció y él no. ¿Cómo lo explicas? Ok. Sí, bueno, ha habido muchos casos o hemos escuchado historias de gente que en situaciones de salud graves, ¿no? Que tienen la visión o que ven a otras personas o se Ujú. ven a sí mismos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Creo que ahí el cerebro está así como que en ese momento aventando sus destellos de adrenalina de reacciona tal vez y abre pues otros mundos. Claro, yo tengo una, pero digo, no, a mí no me pasó como en una de cercana a la muerte, pero ahí Ah, les ya. va. Creo que fue de las primeras cosas como paranormales que me pasó. En su momento lo tomé como un sueño, ¿no? Hace años cuando mi bisabuela falleció, primero, tuvo, creo que la operaron del apendicitis a los 98 años, o sea, Oh, caray. bullying, ¿no? Sí. Este, yo Ok. justamente, mis papás se van a ver, a mi bisabuela. Y yo soñé lo siguiente, yo soñé que estaba en la computadora, en mi cuarto, mi bisabuela bajaba como del techo, vestida de blanco, lo que nunca, Ujú. y me decía, ya me voy, hijo. Y yo como, ah, sí, y me seguía jugando, ¿no? Ya, se Sí, iba, sí, sí. y al otro día mi mamá llega como muy triste conmigo, me dijo, oye, tu bisabuelita falleció. Yo, sí, ya sabía, como a las 3 de la mañana, ¿no? Y mi mamá como de, ¿what? ¿Por qué sabías? No, dijo, me vino a visitar, me dijo que ya se iba, venía, estaba vestida de blanco, y yo todo jugando sin saber de qué estaba hablando, ¿no? Y mi mamá fue como, vas a ir al psicólogo, ¿no? Pero, o sea, sí me acuerdo muchísimo Sí. de esa anécdota. ¿Cómo lo Y, explicas? y es que ahorita dices, o sea, lo dirás de broma, pero muy en serio, ¿no? Tu mamá fue así como que a lo mejor, o a lo mejor lo dices de broma ahorita, vas a ir al psicólogo, y es donde entra esta parte donde también a veces los psicólogos se enfrentan a estas situaciones paranormales y donde tienes que buscar también la manera de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, justamente por eso les traigo esas explicaciones. Pero al mismo tiempo, yo como psicólogo y también como ser humano,
a mi paciente lo que le hago es darle la seguridad, darle una respuesta, pero dentro de mí es como, "Ay, fantasmas", ¿no? Entonces, Sí, sí, esta puedes parte. decir Y bueno, la ya la respuesta. última es la parte de la psicoquinesis, Ajá. ¿no? Y la parapsicología lo explica como la influencia de la mente sobre la materia, lo que platicabas hace un ratito, y que está relacionados con campos energéticos que aún no han sido descubiertos en la física tradicional. Sí. Como el video que me mandaste, Exactamente. Ah, donde giran las cosas sin tocarlas. Exactamente, les platico rapidísimo del video. Era una aguja, en la aguja era un papelito como en carpa de circo, sí. y había una chava haciendo como este movimiento, ya puedo hacer eso. Yo Que no estoy también, viendo ese yo formato. también. Entonces empieza a girar, Sí. y luego lo vuelve más difícil. Pone un domo de cristal, pone fuera las manos y también empieza a girar. Sí. Yo alguna vez en la prepa hice eso, güey. Y sí, le puse mi vasito de vidrio y a mi papelito de aluminio. Sí, sí logré girarlo. Yo a lo más que llegué eran esos corazoncitos de papel. De los que brincaban. De los que brincaban. Frijolitos movelones. Frijolitos No, yo creo bailarines. que yo crecí en una familia tan tradicional que todas estas cosas eran así como que, no, eso ni lo menciones porque... Pero al final de cuentas, por ejemplo, a mí me ha pasado ahora ya, justo cuando mi papi iba a fallecer, él veía a un niño, ¿no? Y nos decía, se va a caer el niño. Y tú así de, ¿cuál niño, no? Y pues de repente era así como que, ok, ¿no? O sea, está viendo cosas, ok, no hay problema, ¿no? Pero a mí me ha pasado que al menos a estas alturas, a casi 2 años, yo sigo soñando con mi papá. Y me dice cosas tal cual que van a suceder, ¿no? Y mi mamá se sorprende y a lo mejor soy yo, es mi cerebro, pero mi mamá se sorprende y me dice, es que yo no lo veo, o sea, yo lo sueño y yo no lo veo. O sea, sé que es él, pero no lo puedo ver. Y tú lo ves, lo tocas, hablas con él y todo y yo. Pues es que yo nada más, pues suceden las cosas, ¿no? O sea, no lo busco. No es así como que yo diga, ay, quiero que venga y que me diga qué va a pasar. O sea, Claro. ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, y eso ¿no? entra ya un poquito dentro de los diferentes conceptos de la magia. Invítenme para otro podcast y les platico Sí, justamente sí, los sí. diferentes, pero la magia, si no mal recuerdo, se manifiesta en 7 puntos o formas diferentes, y una de ellas es a través de los sueños, ¿no? Y es esta parte de la clarividencia, que platicábamos un poquito la semana o el podcast anterior. Sí, porque a veces, sin querer lo que decíamos, ¿no? Vemos, presentimos cosas y que no sabemos a veces por qué, pero que dices, oh, ok, ahora entiendo por qué vi a fulanito o por qué pasó esto, ¿no? Entonces, a veces también no hay que ser tan cuadrados en nuestra forma de pensar y decir que solo lo que vemos, tocamos, olemos y sentimos es lo que existe, porque hay mucho más allá. O sea, qué aburrido sería que nada más lo que vemos, sentimos y demás es lo que hay, porque entonces, ¿qué chiste tendría que sigamos investigando? Exactamente. Bien. Pues bueno, hoy tuvimos más tiempo, pero también se nos va a acabar. Entonces, pasamos a la sección de conclusiones, por favor. Híjole, es difícil. No, es que realmente decir, o como dice Diana, todo cuantificarlo en lo existente, no existe, o cuantificar todo en lo existente y poderlo enumerar, ¿no? O sea, esta parte del decir esto sí, esto no, es complicado simplemente, pues, más allá de el viaje, tu presencia y aquí cabe la pregunta más grande, después de aquí, ¿a dónde nos vamos, no? ¿Y de dónde venimos? ¿No? Entonces, quedan esas preguntas que realmente, si nos vamos a ese pensamiento cuadrado, pues dirías, pues no hay chiste entonces. No hay chiste porque tus respuestas tendrían que ser comprobables, que no lo hay todavía para la existencia de la vida, todavía no lo hay. Puede ser que todavía no, a lo mejor Ajá. en algún futuro. Bueno, Puede. podría ser. Pero pues estamos tan temerosos de esta parte que nos sigue espantando estas partes desconocidas o nos negamos a reconocerlas y creemos que no hay un después, ¿no? Sí, y de hecho eso es un tema interesantísimo, ¿no? La parte, yo siempre le he platicado a mis pacientes cuando llegan en este momento como existencial, de, ok, primero tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y si te da miedo lo que te imaginas de a dónde vamos, vamos a platicar un poquito con ello. Al final de cuentas, con lo que te quedes, está bien, porque no hay nadie que te diga que está mal, porque no es comprobable, ¿no? Mis conclusiones sería, si nos gustan estos temas y nos queremos empezar a investigar, mucho respeto,
mucho cuidado, investiguen, no se vayan con personas que nomás es como, sí, yo sé, ¿no? Búsquense Y- un tótem, algo que los proteja, lo que sea, pero que ustedes digan, esto es lo que me protege y mientras yo esté ahí, mientras esté junto a mí, nada me va a pasar. Ocurre en muchas historias en muchos lados, si lo quieren ver, los Piratas del Caribe, para sacar a esta esencia, ajá. todos llevaban una pieza, ¿no? Sí, sí, sí. En muchos lados el ojo de Ra, algunas cruces, todos tenemos esa parte de ese misticismo de esto me va a proteger. Y aquel que diga que no, créame, va a caer en la más absurda creencia, porque lo he visto muchas veces, gente que dice yo soy científico y que no sé qué, cae en la más absurda creencia y creyendo en cosas que dices, ¿crees en los ángeles nada más, carnal? Sí. Exactamente. Y dices, ¿y tú eras el científico? Eso es lo que iba, justamente estos tótems o sigilos, el más conocido es la cruz. Así de fácil, Sí. ¿no? Y bueno, mi otra conclusión, recomendación es no crean todo lo que ven. Estamos justamente en la etapa de la inteligencia artificial, entonces facilísimo, entonces sí sean un poquito escépticos, ¿no? Sí, que su información venga de más de un solo lugar, para que puedan discernir en todo lo que les llega. En la actualidad es inteligencia artificial, pero hace 100 años era Photoshop, muy básico. Hace 100 Sí. años. Bueno, sí. Bueno, Ah, fotomontaje, tú ¿no? Sí. Bueno, pues sí, y para concluir, yo creo que aquí también la parte es que el que busca encuentra, ¿no? Sí. O sea, si ustedes andan Cierto. buscando, por supuesto que van a encontrar, entonces siempre hay que estar dispuestos a decir, ok, si ando buscando y no me gusta lo que encuentro, aguas ahí, nada más decida así, lo tomo, lo dejo, ¿qué hago? Pero no ande dejando también cosas tiradas porque luego hay gente que lo recoge. ¿No? Ah, Y sí, de claro. repente Es cierto sí, también. aguas Sí. con eso porque sí, bien lo decíamos, somos energías y esas energías rebotando a veces caen donde no deberían porque usted anduvo de curioso ahí chismoseando, ¿no? Entonces aguas con eso porque justamente, bien lo que dices, ¿no? En esta parte de la magia y demás, pues en los procesos de evolución del hombre, pues la magia fue un referente para todas las cuestiones científicas que ahora tenemos, pero hubo cosas que ya no pudieron explicar, que se quedan en la parte metafísica y que ahora también, por ejemplo, ahora los profesionales de la salud, como es un psicólogo, pues también aguas psicólogos también cuando las personas les llegan y les dicen, es que veo cosas o así, no sean tan escépticos o como dice Beto, ¿no? Pues por dentro digan, pues sí, un fantasma, pero pues no le digan así a la gente, ¿no? Porque si no, tal vez pueden generar esa desconfianza. Entonces vamos a tratar de ser prudentes. Esa sería la palabra, ser Muy bien. prudentes. Perfecto. Pues, bueno, agradecidos de que nos hayan visto hasta estos momentos del video. Y queda abierta la invitación para el siguiente podcast hablando Sí. de magia, ¿no? Claro. Porque creo que Sí. de aquí se van a desprender muchos temas, ¿no? Sí, yo tengo un kit de magia, mi alegría. Mi alegría. Sí, puede ser, puede ser. Y pues nada más, Sí, agradecerles. recuerden que antes sí. de irnos, estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Que cada vez ya tenemos más productos, ya tenemos por ahí una página que está medio olvidada, entonces déjenos empezar a trabajar en ella para poderles ofrecer más información acerca de lo que estamos haciendo, pero ya ahora ya hasta vamos a hacer canastas de pan, ¿verdad? Sí, Sí, cierto. ya andamos bien productivos, entonces Sí, no sí, dejen sí. de seguirnos en las redes para que vean qué es lo que estamos haciendo. Prometemos ya subir más información para que pues consuman los productos de Notas con Sí. Sabor. Aquí de fondo tendría que ir. Compren. Sí, porque Notas con Sabor patrocina esto, ¿sí no? Sí. Va. Pues, pues nos estamos viendo, ahora sí nos estamos viendo en el siguiente capítulo. ¿Vale? Dale. Adiós.